Bueno, y ante todo lo que pasa, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, próximas elecciones en Estados Unidos, más otros acontecimientos en distintas regiones de Latinoamérica, decidimos invitar en este programa el día a Rolkin Lorenzo Jiménez. Rolkin Lorenzo Jiménez es un experto en política internacional y con él conversaremos sobre todo de lo que ocurre y lo que se espera de ahora en adelante en Venezuela. Muchas gracias, Rolkin Lorenzo Jiménez, por estar aquí en el día. Buen día, Indira, Don Uchi y a los amigos televidentes. Gracias a ustedes por la invitación. Rolkin, bienvenido. Gracias. No, adelante. Indira. Yo pienso, Rolkin, que es necesario ver y examinar un poco más a fondo la situación de Venezuela actualmente y lo que se espera de cara a todo este debate y confusión que prima ahora mismo en la opinión pública. Sí, Indira, como tú bien señalas, la palabra confusión creo que es clave. Acá en las últimas horas, muchos analistas y generadores de opinión pública se han enfocado mucho en las consecuencias que se derivan de este polémico resultado. Sin embargo, muchas personas pierden de vista las causas estructurales que nos han llevado a esta situación en la América Latina. Y yo creo que es fundamental analizar un elemento que ha orbitado en torno al proceso electoral venezolano, que se resume en la ausencia de garantías electorales. En todos comicios deben de estar presentes un conjunto de garantías de tipo electoral que se resumen en tres elementos. Primero, unas garantías institucionales. Segundo, unas garantías jurisdiccionales. Y tercero, unas garantías internacionales. Y me explico muy brevemente. En lo que respecta a las garantías institucionales o administrativas, esto se fundamenta esencialmente en lo siguiente: en la independencia del órgano electoral, es decir, de la entidad que administra y organiza los comicios. En el caso de Venezuela, el denominado Consejo Nacional Electoral, que es lo equivalente en República Dominicana a la Junta Central Electoral, desde un primer momento, desde el inicio del proceso electoral a mediados de marzo, la imparcialidad del órgano fue fuertemente cuestionada. Por la siguiente razón: como ha ocurrido en ocasiones anteriores, en los últimos 25 años de régimen chavista, en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral ha estado integrado por personas que provienen notoriamente de filas del partido gobernante, el Socialista Unido de Venezuela. Por ejemplo, el actual titular del Consejo Nacional Electoral, don Elvis Amoroso, es una persona que no solo fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, del partido de Maduro, sino que también fue presidente de la denominada Asamblea Nacional Constituyente, aquella convocada por Maduro en el año 2017, a través de la cual se usurparon las funciones del Congreso elegido mayoritariamente en favor de la oposición en el año 2015. Pero ese Consejo Nacional Electoral también tiene otra característica que genera fuertes cuestionamientos a su objetividad y a su imparcialidad. Y esa característica ha radicado en la siguiente decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Sabemos que desde 2013, a raíz del colapso económico de Venezuela, Venezuela dejó de ser un país de emigrantes y se convirtió en un país de inmigrantes. Claro. Y el éxodo migratorio, hoy se dice que hay fuera del país un promedio de 7 a 8. Al revés. De ser un país de inmigrantes se convirtió en un país de emigrantes. Correcto. Yo creo que lo dijiste al revés. Sí, pero aquí el orden de los factores altera poco el producto, pero gracias por la observación. Decía que entre 2013 a la fecha el país ha sacado, pues, producto del colapso económico de su territorio a unos 7 u 8 ciudadanos. Esto ha generado que haya millones de personas. Esto ha generado que haya una población, una diáspora venezolana importante en varios países, claro, como el nuestro. Y hay una población electoral venezolana en el extranjero de 5 millones. El Consejo Nacional Electoral se encargó de que de esos 5 millones solo pudiesen votar 69,000 personas. ¿Cuáles eran los requisitos que pedía el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que esos millones que no pudieron votar pudieran ejercer el derecho al voto? Buen punto. Fueron una serie de requisitos sobrevenidos, es decir, que no estaban previstos ni en la legislación electoral ni en la Constitución de Venezuela. Por ejemplo, se le comenzó a exigir a los venezolanos en el extranjero que tenían que presentar su pasaporte al día. ¿Cómo se le puede
requerir un pasaporte a una persona que, por ejemplo, salió de manera ilegal por la frontera con Colombia, pero también se le exigía a los venezolanos que debían de demostrar cierto arraigo económico en el país donde se encontraban. Por ejemplo, en el caso de Perú, donde hay una población significativa. Es un requisito económico un requisito para poder votar. de tipo económico. Arraigo. Exacto. Wow. Pero otro elemento, decía yo, que deslegitima el proceso electoral es la ausencia de garantías jurisdiccionales, de garantías judiciales. Sabemos que en todo proceso electoral, durante, antes o después del mismo, se dan una serie de conflictos entre partidos, entre candidatos o entre los partidos y el órgano electoral, conflictos que en la mayoría de los casos en un Estado democrático deben de dirimirse ante un tribunal. Para ello, el orden constitucional en casi todos los países ha ideado lo que se denomina una jurisdicción electoral. En el caso de Venezuela, esa jurisdicción electoral encargada de resolver los conflictos contenciosos electorales reposa en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ¿qué ocurre? Que esa sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia también está integrada, a decir de sectores de la oposición y de la sociedad civil, por personas que han tenido una notoria militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la última carencia de garantías radica en el factor internacional. En todo proceso también de tipo electoral es fundamental, no un acompañamiento internacional, sino una observación internacional, que no debe de reposar en individuos, por más notorios que sean como es gobernante, sino en organizaciones internacionales calificadas con cierto historial. Ha sido una tendencia en los últimos 25 años de gobierno, primero de Chávez y posteriormente de Maduro, el rechazo a que organizaciones internacionales imperfectas pero calificadas en observación internacional, como la Organización de Estados Americanos, OEA, o la Unión Europea, acompañen en Venezuela en los tensos procesos electorales. En lugar de esas organizaciones, el chavismo suele suplir esa ausencia con organizaciones dóciles a su causa ideológica, como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, muy debilitada por cierto, o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, ALBA, ambas creadas a iniciativa de Chávez a principios de los años 2000. Así es. Sin embargo, entre los invitados, lo comentábamos hace un ratito, a este proceso electoral estaban los expresidentes Ernesto Samper de Colombia y Leonel Fernández de la República Dominicana. Y ambos han solicitado lo mismo que generó la ruptura de relaciones de Venezuela con 8 países. Que muestren las actas. Mire, yo creo que la función, insisto, de estos expresidentes debió de ser más de mediadores, posterior al resultado, y no de observadores, porque, insisto, la observación internacional, en base a los estándares internacionales de veeduría electoral, no debe de reposar en individuos, por más notables, por más respetados que sean. La observación internacional debe de recaer sobre una organización supranacional, sobre un organismo. ¿Por qué? Porque es la que cuenta con toda la logística, con todos los equipos, con todas las herramientas técnicas y naturalmente es la que estaría más consona con los estándares internacionales. Indira, estamos de bebé solo aquí Sí, con el sí, café. aprovechar. Un cafecito Santo Domingo. Muchas gracias. Antes que se lo enfríe. Gracias, Sí. muy amable. Rolkin, entonces, lo que refieres es que sería solamente en países como Venezuela ese aspecto de los observadores o en general. ¿Tú consideras que para tener cierta veeduría, como comentas, en procesos electorales de ese tipo, tendría que conformarse algún tipo de alguna organización o algo por el estilo? Bueno, la organización está constituida, que es la Organización de Estados Americanos. Sí, pero lo que pasa es que el régimen de Venezuela Exacto. Claro. no quiere saber. No, de claro, nada. con todos sus defectos. Porque, Y no deja de tener razón. bueno, razones siempre habrá para... Nosotros podríamos tenerla también. Claro, porque ahí está el 1965. Claro, la OEA como toda construcción humana tiene sus defectos, pero es lo que tenemos en América Latina. Intereses también. Sí, claro, hay que tener en cuenta algo. Mire, desde que Chávez llega al poder en 1999, el 2 de febrero, dio un giro a la política exterior venezolana y una de las características de ese giro fue que se fue distanciando poco a poco del sistema interamericano que dirige la OEA, específicamente de lo relativo a la protección de derechos humanos con la Comisión Interamericana y con la Corte Interamericana y también en lo relacionado a las misiones de observación internacional de la OEA. Hay que siempre recalcar que
Desde 1990, específicamente durante el ejercicio de la Secretaría General por parte del brasileño João Baena Soares, la OEA instituyó la figura de las misiones de observación electoral, que no reposan, insisto, en un individuo en sí, sino en todo un colegiado que se despliega en el país donde se celebran elecciones y es dirigida esa misión internacional por un jefe de misión, que casi siempre es un reputado expresidente o ex vicepresidente latinoamericano. Sí, así es. Bueno, aquí creo que fue Samper. Bueno, no, aquí no fue Samper, aquí fue el Eduardo Frei Montalva. Sí. Eduardo Frei fue que dirigió. Es presidente de Chile. Sí. Sí. Iba a preguntar un aspecto sobre ese que se rompen las relaciones diplomáticas de Venezuela con varios países, incluido el nuestro. ¿Qué significado tiene esto, tanto para Venezuela como para países como República Dominicana? Mire, yo creo que una de las reacciones de la comunidad internacional va a ser el aislamiento internacional de Venezuela, pero también la propia Venezuela va dando los pasos para que sea nuevamente aislada. Y digo nuevamente porque en el año... Ellos se están aislando. Claro, porque en el año 2018, cuando se celebraron aquellas elecciones en las que la oposición no pudo participar, aquellas elecciones presidenciales, y en las que Maduro, entre comillas, resultó electo, la comunidad internacional no reconoció a Maduro. Y de ahí en adelante, un sector importante comenzó a llamar presidente a Juan Guaidó, que a la sazón era el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, yo creo que va a ser prácticamente, con sus matices, la misma receta. Aislamiento del régimen de Venezuela, pero esto va a tener repercusiones no solo internas en Venezuela, sino también externas, y me explico muy brevemente. En primer lugar, esto va a agudizar la crisis socioeconómica que padece el país desde el año 2014 con la caída bruta de los precios del petróleo. En segundo lugar, el régimen va a poder acelerar aún más el desmonte de la ya precaria institucionalidad democrática. Más que institucionalidad democrática, podríamos decir residuos democráticos que quedan allí de la democracia que fue Venezuela entre 1959 y 1999. Pero también esto va a tener consecuencias para la América Latina. En primer lugar, yo creo que un aislamiento de Venezuela por parte de la comunidad internacional puede representar riesgo para la seguridad en Latinoamérica y específicamente en el Caribe. ¿Por qué? Porque Venezuela y el régimen venezolano van a dejar o no estarían en la gran obligación de cooperar en materia de seguridad. Y Venezuela se podría convertir en una especie de oasis o centro de operaciones para grupos de la criminalidad organizada. Bueno, ahora, ¿cómo tú vislumbras el futuro inmediato en Venezuela? Sigue Maduro, evidentemente que sigue Maduro, aunque no tenga legitimidad. ¿Qué va a pasar? Mire, yo como demócrata quisiera ser optimista y a veces cuando uno ve la situación de Venezuela y mucho de lo que le hemos dado seguimiento en los últimos 10 años, decimos, bueno, ya se tocó fondo. No, siempre llega una situación que supera a la anterior. Yo creo que lamentablemente se va a seguir profundizando la instauración de un régimen allí de tendencia socialista, de un estado de tendencia socialista. Hay que tener en cuenta que esto se persiguen los mismos objetivos que desde 1959 ha buscado la causa revolucionaria cubana. Lo único que en el caso de Venezuela, esos fines totalitarios de instauración de un estado socialista han sido perseguidos por otros medios. Fidel Castro llega a Cuba tras una revolución armada, una guerra de guerrillas a través de la Sierra Maestra, es decir, utilizó la vía leninista. En cambio, Chávez en un primer momento intentó llegar por la vía armada a través de aquel famoso golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez. Fracasó en esa intentona y luego, al ser indultado paradójicamente por el expresidente Rafael Caldera, logra llegar a la presidencia de Venezuela por la vía electoral. Sí. Entonces, el régimen venezolano podría caer en una denominación que algunos analistas suelen utilizar de una dictadura electa, es decir, un régimen autoritario que se erige a través de elecciones y una vez llega al poder... ¿Pero se le puede llamar electo al de ahora? No, no me refiero al de ahora, sino a cómo llegaron. Porque llego por la vía democrática,
elegido popularmente, como llegó Chávez en 1998, pero una vez estoy en el poder, voy poco a poco desmontando los elementos que componen el Estado de Derecho y voy vaciando de contenido a la democracia. Es lo que, por ejemplo, el analista internacional Moisés Naim, venezolano por cierto, ha llamado sigilocracia, es decir, ya las dictaduras en América Latina y en otras partes del mundo no se instauran a través del clásico golpe militar, sino a través de procesos electorales, es decir, gracias a un líder populista que leyó el sentir popular, apela a las emociones ciudadanas, los seres humanos se movilizan políticamente con quienes mueven sus emociones. Pasó en Nicaragua, por ejemplo. Claro, pasó en Nicaragua, pasó en su momento en Bolivia, Bukele, es decir, hay de distintas tendencias, tanto de izquierda como de derecha. Así que yo lo que creo es que en Venezuela se va a seguir profundizando, acelerando el desmonte de lo poco que queda allí de institucionalidad democrática. Rolkin, movámonos hacia Estados Unidos, que ya ha agotado un proceso, un largo proceso y muy sorpresivo incluso, pero en noviembre de este año tiene elecciones, y unas elecciones que de confirmarse, de ratificarse a Kamala Harris, que es algo que se espera como la candidata del Partido Demócrata, enfrentará a dos alas completamente distintas. Sí, bueno, yo creo que la retirada del presidente Biden de la contienda reconfiguró por completo el panorama electoral, pues en un momento analistas y hasta algunas firmas encuestadoras daban ya hasta por sentado el triunfo del expresidente Donald Trump. Ahora, yo creo que el propio expresidente Trump se ve en la obligación de rediseñar su estrategia electoral, que al parecer estaba muy ideada para enfrentar a un debilitado Joe Biden, no solamente debilitado políticamente, sino físicamente, su imagen como hombre público, como hombre de Estado. Yo no me atrevería a decir que gane uno u otro de cara a noviembre, por varias razones. Primero, falta mucho para noviembre, y en segundo lugar, el sistema electoral norteamericano es muy complejo. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en las democracias presidencialistas de América Latina, donde gana las elecciones quien obtenga un porcentaje significativo, mayoritario, en Estados Unidos, como Estado federal que es, tiene el denominado sistema de los colegios electorales, es decir, no se alza con la presidencia de Estados Unidos quien obtenga mayoría de votos, sino quien obtenga mayoría de delegados electorales, es decir, por cada estado. De hecho, han perdido varios candidatos que han ganado más votos Sí. que el que ganó. Correcto, el propio Trump es un resultado de ese sistema electoral. Hillary obtuvo más votos populares, pero Donald Trump obtuvo mayor número de delegados electorales por estado. Pero también el caso de George Bush, hijo, con Al Gore, que aquello fue muy tenso. Recordemos cómo se dirimió hasta en los tribunales de justicia, específicamente disputándose el estado de la Florida. Pero Kamala Harris tiene una gran ventaja. Ella proviene del estado, de uno de los estados con mayor número de delegados electorales, que es California. No solo fue senadora. Creo que es absolutamente el que tiene más delegados. Exacto, no solo fue senadora de California, fue también fiscal general del estado. Es decir, es una persona muy ligada. Frente a un hombre condenado. Exacto, es una persona muy ligada no solo a una amplia población electoral, sino también a círculos de poder y específicamente del sistema de justicia. Sí, bueno, ella pudiera decirle a Trump que ambos han estado en tribunales. Claro, en barras opuestas. Él como acusado y ella como acusadora. Claro, totalmente. Sin embargo, yo creo que ella tiene algo, si bien tiene eso a favor, tiene la experiencia de haber sido vicepresidenta en Estados Unidos, contrario a lo que ocurre en otros países de la región. El vicepresidente ejerce muchas funciones ejecutivas, por ejemplo, de conformidad con la Constitución vigente de 1787, el vicepresidente preside el Senado de la República. Sin embargo, ella tiene esa gran ventaja, decía. No obstante, creo que tiene algunos elementos que juegan en contra. Y yo decía, el mismo día que el presidente Biden anunció su retiro, que cualquier error que el presidente Biden cometa de acá a noviembre va a debilitar fuertemente no solo la campaña demócrata, sino la imagen de la candidata, que es la vicepresidenta. Incluso luego de que se retirara su candidatura. Por eso hubo hasta un sector, específicamente de la oposición y uno que otro demócrata, que llamaban a que el presidente debía de renunciar a la presidencia. Es decir, si usted en cierta forma no está calificado por alguna cuestión física, neurológica, no se siente en las condiciones de seguir en una contienda presidencial que de por sí son tensas,
la lógica llevó a muchos a suponer que tampoco estaba en las condiciones de dirigir una nación con tantos desafíos internos y geopolíticos como lo es Estados Unidos de América. Eso es lo que sostiene Trump y no deja de tener razón. En cierta forma, pero esto es algo recurrente en cierta forma en los Estados Unidos. Recordemos que, por ejemplo, cuando Reagan llega a la presidencia, y es considerado uno de los presidentes más exitosos porque con él se superó un gran periodo de inflación y de estancamiento económico. Reagan llega a la presidencia en 1981, es decir, con unos 70 años de edad. Sí. Y bueno, sale del poder en el 89, le entrega, por cierto, a su vicepresidente, George Bush padre, pero ya en su segundo periodo, Reagan daba señales de cierto debilitamiento neurológico, se le olvidaban algunas cosas, y hubo sectores a lo interno del partido demócrata y también del republicano, aunque minoritario, que pedían la renuncia del presidente. Y se ha visto también en otras latitudes, por ejemplo, Thatcher en un momento se llegó a decir que en plena guerra de las Malvinas ya estaba padeciendo o daba señales de Alzheimer. Oye, pero el Alzheimer a veces hace que la mano le tiembla a la gente, pero a esa no le temblaba. No, por eso era la dama de hierro. Exactamente. Claro, claro. A Margaret Thatcher no le temblaba la mano, ¿no? Claro. Bueno, finalmente, ¿qué puede esperar la República Dominicana, Latinoamérica en general, de los resultados electorales de Estados Unidos? ¿Qué si gana Trump? ¿Qué si gana Kamala Harris? Mire, Estados Unidos tiene una característica y es que yo creo que allí se respeta mucho en materia de política exterior el principio de continuidad del Estado. Sí. Se hacen algunos matices, cada quien tiene su libro, pero en lo esencial, tanto demócratas como republicanos están de acuerdo. Yo creo que va a haber un pequeño giro, yo creo que en caso de que gane el presidente Trump va a enfocarse un poco más hacia América Latina. El presidente Biden ha centrado su agenda de política exterior hacia el Medio Oriente, Ucrania y a la zona del Indo-Pacífico, es decir, de China. Yo creo que el presidente Trump demostró un mayor interés con la región de la América Latina, específicamente con la causa, vamos a decir, que luche en contra de los totalitarismos del denominado socialismo del siglo XXI. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, yo creo que lo que debe de interesar o el giro de la política exterior, si gana uno u otro, es el relativo a la situación de Haití. Yo creo que los demócratas no han sido muy cónsonos con la política exterior dominicana, que en determinado momento pidió en el Foro de Naciones Unidas, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, el envío de una misión internacional militar de paz a Haití. Es decir, yo siento que no hubo un gran respaldo por parte del expresidente Biden. Yo creo que tal vez... ¿Del presidente todavía? Sí, todavía está ahí. Me traiciona el subconsciente del presidente Biden. Yo creo que si hubiese sido el presidente Trump, tal vez la decisión norteamericana hubiese sido más firme, porque insisto, la política exterior de Trump se va, y así lo demostró durante su periodo de 2017 a 2021, se suele centrar más en la zona de geoinfluencia de Estados Unidos, que es América Latina y la zona atlántica. A pesar de que él dijo que los países de América Latina eran letrinas. Bueno, no todos los países de América Latina, se refirió, es condenable ese tipo de comentarios de parte del expresidente Trump, pero se refirió específicamente a El Salvador, a Nicaragua y Haití. Y en el caso de El Salvador, ahora volvió y dirigió unas palabras de manera implícita en contra del presidente Bukele, donde él ha dicho que ha disminuido la criminalidad y que ha limpiado el país. Sin embargo, los delincuentes lo que están haciendo es viniendo por acá por la denominada vuelta por México. Bueno, qué bueno que contamos con un experto en política internacional, en uno más, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias, Rolkin. Así que es una buena opción para dilucidar todos estos temas tan interesantes. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias a Rolkin Lorenzo Jiménez. Nosotros regresamos en breve con otras conversaciones aquí en El Día.